Buenos días, profesores y compañeras. Nuestro video trata sobre los orígenes de la educación parvularia en Chile. Bueno, niños, la clase de hoy trata sobre los orígenes de la educación parvularia en Chile. Los inicios. En Chile precolombino, los diferentes pueblos que habitaban el territorio del país contaban con un sistema de crianza y de educación con distintas instituciones, personas y prácticas orientadas a los niños pequeños. Situaciones que empiezan a unirse con los sistemas educativos que llegan con los europeos. Es así como las órdenes religiosas que llegan a Chile empiezan a preocuparse de los niños huérfanos y abandonados, creando casas de acogida, orfanatos, donde los párvulos eran recibidos junto con los niños de otras edades. A comienzos del siglo XIX se forman escuelas de párvulos que se preocupaban principalmente de la formación religiosa de los niños. Buenas noches, soy la madre superiora del orfanato y acá les voy a mostrar la habitación donde se encuentran los niños abandonados y huérfanos, para que los pueda ver. Ya, niños, a rezar y a dormir. Buenos días, la clase de hoy será de la influencia europea y los primeros kindergarten. A mitad del siglo XIX comienzan a llegar la influencia educativa a Chile, proveniente de Europa y Estados Unidos. También se crean los primeros grupos de juegos y kindergarten, todos en el ámbito particular. En el siglo XX, el Estado chileno comienza a financiar algunos kindergarten existentes de esa época. En 1906 se crea el primer kindergarten fiscal anexo a la Escuela Normal de Santiago número 1. Este estaba ubicado en una calle al frente de ella, en calle Compañía. Para poner en funcionamiento este establecimiento lo atendía la educadora Leopoldina Malusca. Implementa el método froebeliano y sus propuestas educativas que fundamentan hasta el día de hoy en la educación parvularia. Las propuestas de una educación que empieza desde el nacimiento hasta su inicio en la educación elemental o básica. También propuso un contenido de calidad, un desarrollo integral, respeto por sus características y una metodología lúdica. También dice que el trabajo va de la mano con los papás para formar el camino de los pequeños. En 1911 se crea el primer kindergarten popular destinado a los sectores vulnerables. Pocos años después, la educación parvularia se extiende a lo largo de todo el país, anexa a los liceos en su mayoría. En la segunda década del siglo XX, como efecto de la Primera Guerra Mundial y Depresión Mundial, se detuvo este impulso fundador y se disminuyó la atención a niveles mínimos. En 1925 se incorpora el método Montessori, en el cual se basa en ayudar a cada niño a sacar su máximo potencial en todo ámbito de la vida. También se crea la primera sala cuna, sin éxito alguno. En 1944 se crea la primera escuela de educadoras de párvulo en la Universidad de Chile, Universidad de América por su caridad. Directoras Amanda Labarca y Matilde Huisi. Alumnas, ¿alguna vez se preguntaron cómo fue la educación parvularia entre los años 40 y 70? No, cuéntenos. En 1948 el Ministerio de Educación estableció el primer plan y programa de estudios. Además, en 1956 se creó el primer comité chileno OMEP. ¿Qué es OMEP? OMEP es la Organización Mundial de Educación de Párvulos, siendo las primeras constituciones en el mundo. Además, a los inicios de los años 70, la educación parvularia se impartía en escuelas anexas de párvulo, también en jardines de Coravit. ¿Qué es Coravit? Coravit fue la Corporación de Servicios Habitacionales. Eso quiere decir que también se impartía la educación de párvulos en fundaciones de guardería y además jardines infantiles, además también del sector privado. Bueno, niños, en la clase de hoy les voy a hablar sobre la educación parvularia en los años 70. En 1970, a fines del gobierno de Eduardo Frei Montalva, se crea la Junta Nacional de Jardines, Ley 17301. En 1974 se inicia la formación de técnicos en educación de párvulos en todas las sedes de la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, la Pontífica Universidad Católica de Chile y la Universidad Austral. El Ministerio de Educación en ese entonces elabora el programa educativo para el segundo nivel de transición, que son los niños de 5 a 6 años de edad. En 1974 se crea FUNACO, Fundación Nacional de Ayuda a la Comunidad.
la cual coordinaba programas de apoyo al bienestar social de la comunidad, implementando centros abiertos desde donde se atendía gratuitamente a niños de hogares desfavorecidos. En 1979 se elaboró el programa educativo para el nivel de Salacuna y Junji atendía a 40.000 niños de sectores vulnerables, facilitando atención integral. Hoy hablaremos de la educación parvularia en los años 80. En este año se crean diferentes formas de educación de párvulos. Esto fue impulsado principalmente por organizaciones no gubernamentales en las poblaciones de escasos recursos. También, en el ámbito público, Junji implementó CADEL. ¿Qué es CADEL? CADEL son centros de atención para el desarrollo y estimulación del lenguaje. Esto es con el fin de ayudar a niños y niñas en la estimulación y desarrollo del lenguaje y también en la alimentación de niños y niñas. También, en 1981, se crea el primer programa de estudio para el nivel medio y primer nivel de transición. También, en este mismo año, se crean universidades en el sector privado, también universidades regionales en las 6 sedes de universidades nacionales. Esto es con el fin de formar más educadoras y también se implementan institutos profesionales con el mismo fin. En 1989, Chile se suscribe a la Convención de los Derechos del Niño. Esto marcó un gran hito, ya que gracias a esto se mejora la calidad de atención. Buenas tardes, alumnos y alumnas. Hoy día vamos a hablar de la educación parvularia en la reforma de los años 90. En marzo de 1999, Chile retoma la tradición democrática y uno de los propósitos fundamentales del gobierno de don Patricio Zócalo era lograr una sociedad más igualitaria, para lo cual se restauraron las redes de organización y participación social, tomando decisiones de reorientar gastos públicos y fijos, fijándose como principal a los niños y a las madres jefas de hogar. Se planteó entonces nuevas políticas para el sector, aumentando la cobertura con equidad y calidad. También se aplica el sistema de medición de calidad en la educación, CINCE, a estudiantes de la enseñanza básica. La elaboración de la educación en la década de los 90 a través del Mineduc, Junji y Fundación Integra cumplió con un aumento de cobertura del 20% y aumentó a un 30% en el año 2000. La normalización a partir de la crisis técnica básica de un abierto diferente del programa educativo. En 1999 se reconoció el nivel de la Constitución Política del Estado de Chile y la Ley Orgánica de la Educación 2001, situación que consolida el nivel de la educación parvularia y posibilitar la oportunidad de desarrollar una nueva pedagogía en la educación parvularia del siglo XIX. La educación parvularia en los comienzos del siglo XIX. El gobierno del presidente Ricardo Lagos se emplea continuar con las metas del siglo anterior, relevando el aumento de la cobertura con el crecimiento histórico de 120.000 nuevos cupos. Se inicia el proceso de implementación de las bases curriculares, inicia una nueva fase del quehacer en el sector, con la creación histórica de 120.000 nuevos cupos. Se inicia el proceso de implementación de las bases curriculares, de inicio de una nueva fase del quehacer en el sector. Y esa es toda la clase de hoy. Muchas gracias.